Continuando con relación al tema de los contratos, también hay un punto importante que se llama la voluntad de las partes, la cual la voluntad de las partes está fundada en el principio de la autonomía de la voluntad, consagrado en el artículo 1159, el cual establece que las partes, cuando ya hayan celebrado una multiplicidad de contratos independientes, pueden perfectamente convenir en dos o más de los contratos, y deben considerar como enlazados, o sea, se pueden enlazar, estableciendo que el cumplimiento, el incumplimiento, la nulidad o interpretación de uno afecta al otro contrato. También, hablando de los contratos enlazados, podríamos hablar de la conexión en el objeto, ¿no? O la conexión objetiva, que afía Rodner que la conexión contractual objetiva existe independientemente de la voluntad de las partes e independientemente de una disposición legal en una conexión objetiva. Este es un contrato que está atado a otro, no por un acuerdo, sino por la similitud o solapamiento en el objeto o en la causa. ¿Sí? Hay diferentes situaciones que se presentan dentro del contrato, ¿no? También podríamos hablar del principio de la relatividad del contrato, que está expresado, está tipificado en el 1166 del Código Civil, lo cual los contratos no tienen efecto sino entre las partes contractantes. Entonces, no dañan ni aprovechan a la tercera, excepto en los casos establecidos por la ley. Este artículo guarda estrecha relación también con los artículos 1159 y 1163 del Código Civil venezolano, pues como veremos es a través de ellos que se determina con precisión quiénes son esas partes que resultan afectadas por el contrato y quiénes son esos terceros que en cambio resultan incolumes a sus efectos. Él les va a especificar entre esas partes quienes están fuera o dentro de ese aprovechamiento contractual, por decirlo de alguna manera. Em, También hay nociones de lo que es de parte y terceros, que las nociones de parte y terceros se encuentran establecidas en el 1163 del Código Civil, que extiende los efectos del contrato no solo a personas que han actuado mediante como partes pues, del mismo, sino que también a sus herederos y causavientes, lo cual en parte también tiene entrada lo que es el derecho sucesoral. Por parte se entiende las personas que por un acto de su propia voluntad han celebrado el contrato. Pues obviamente eso ya se sabe, ya lo dijimos anteriormente, que han consentido en crear un vínculo jurídico entre ellas, comprometiendo sus respectivos patrimonios. Estas personas pueden intervenir personalmente en la celebración del contrato o estar representadas en su perfeccionamiento, sea esta representación de origen legal o convencional. El representante, por no haber actuado en su propio nombre, no tiene de parte de un tercero. Entonces, o sea, hay diferentes situaciones. Por ejemplo, la noción del causaviente. La noción del causaviente se encuentra establecida en el artículo 1163 del Código Civil, el cual señala la ordinaria extensión del efecto del contrato a los herederos. Se presume que una persona ha contratado para sí y para sus herederos y causavientes. Entonces, Melich, en 2006, un heredero es aquel que sucede a la persona en la totalidad o en una parte alícuota de su patrimonio. El heredero se considera que representa al difunto de quien ha recibido todo o un porcentaje de su patrimonio. En tal sentido, obviamente, el heredero es deudor de las obligaciones que haya asumido el difunto en proporción a la cuota que le corresponda de la herencia y al mismo tiempo se torna acreedor o titular de los derechos que éste había adquirido en la vida, pues. Como se dice generalmente, él continuará de pleno derecho a la personalidad del difunto y porque lo hace en la totalidad o en una parte alicuota del patrimonio que correspondría. Entonces,
La palabra causaviente viene del latín habens causam, tener causa, y el término causa alude aquí que es la situación jurídica transmitida, o sea, se transmite de una persona a otra. Y el término causa alude aquí a la situación jurídica en que se halla aquel que celebró el contrato, el cual se llama por lo mismo el autor. Vendría siendo entonces el autor del causaviente. Pero con esta palabra causaviente se cobija algo más que el heredero, pues si bien este último es un causaviente mortis causa, ya que recoge una situación de un contratante que ha muerto y al que sucede, según hemos visto, en todo o en una cuota de los patrimonios, esta universalidad de haberes y deudas que llamamos patrimonio, por lo cual se puede denominar causaviente a título universal. Con dicha palabra usamos referidos también a quien sucede a un contratante o en derecho determinado o particularizado entre muchos que componen su patrimonio. Entonces, Maduro también Maduro Luyando también expresa que al lado de las figuras antagónicas de partes y de terceros, existen categorías intermedias que la doctrina ha tratado de calificar como partes, ya como terceros, según la posición que ocupe en la relación jurídica, etcétera. Esta categoría intermedia viene a estar constituida por los causavientes universales o a título universal, los causavientes a título particular y, y los acreedores quirográficos. A causaviente a título universal son aquellos que suceden a una de las partes de la totalidad del patrimonio, tal como el heredero único, por ejemplo. El causaviente a título universal lo sucede en una parte alícuota de su patrimonio. B, causaviente a título particular son aquellos que suceden a su causante en un derecho individualizado, ¿sí? En un objeto determinado que forma parte de un patrimonio y no en un conjunto de derechos u obligaciones que integran dicho patrimonio. Y los acreedores quirográficos son aquel que tiene un derecho indiscriminado y no privilegiado ni preferente sobre los bienes de su deudor. Es el acreedor normal u ordinario, en contraposición con el acreedor que tiene privilegio, acreedor privilegiado, o con el acreedor que tiene un crédito garantizado por un derecho real sobre un bien determinado del patrimonio del deudor. Por ejemplo, un acreedor hipotecario o prendario. Entonces, como resultado, el causaviente es aquel titular de derechos que proviene de una persona denominada causante o autor, y es el mismo que divide al causaviente a título universal, causaviente a título particular y acreedores quirografarios. Entonces, los invito a que sigamos investigando con relación a los contratos, que es bastante extensa. Eh, eh, la cátedra habla de terceros beneficiados, estamos hablando ya de la parte de sucesiones con relación a los contratos. Entonces tenemos que estar bien pendientes con relación a este tema y seguir investigando, seguir leyendo más y más sobre este contrato. Entonces los sigo invitando a que sigamos investigando y sigamos avanzando. Hasta luego.